precisamente para platicar sobre estos últimos acontecimientos de la renegociación del TLC, nos visita nuevamente en el estudio Alberto Aguilar. Muy buenos días, bienvenido. Hola, Alberto. Qué gusto saludarte. Alberto, buenos días. Igualmente, ¿cómo estás? Bueno, pues vamos a ver cómo nos va. Estamos ya pues a unas horas de que inicie la segunda ronda. Y bueno, tras los acercamientos iniciales que hubo hace unos días en Washington, pues ya mañana es el día, mañana arranca esta segunda ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica en México. ¿Y qué podemos esperar? Bueno, se puede anticipar que va a ser una etapa más complicada, dados los recientes pronunciamientos de Donald Trump contra México y Canadá. Usted lo sabe, aquí lo ha escuchado. Según él, sus socios se han puesto más difíciles. Según él, México se ha aprovechado de ese Tratado de Libre Comercio. Y bueno, esto tiene que corregirse. Este miércoles estuvieron en Washington el canciller Luis Videgaray, el titular de Economía, Ildefonso Guajardo. Se reunieron con Wilbur Ross, el titular de Comercio de ese país, con Robert Lighthizer, que es el titular del USTR, y Jared Kushner, que es el asesor de la Casa Blanca. Guajardo pues ya ha expresado, estuvo en el Senado hace unos días, y pues dijo que el principal obstáculo que hay en la negociación es la exigencia de Estados Unidos, la exigencia que prevalece de renegociar el Tratado de Libre Comercio con la idea de reducir el déficit comercial. O sea, estamos donde empezamos. Explicó que esa posición, esta frase es muy buena, es equivalente a poner la carreta por delante del caballo. Y sí, porque pues no se puede trabajar con una posición ideológica. Como imaginará, bueno, pues hay mucho sigilo de lo que puede venir en esta segunda ronda de conversaciones. Además del déficit comercial entre los temas delicados que busca Estados Unidos, es el incremento del porcentaje de reglas de origen del 62.5 al 80%. Pero además ahora se sabe que en este porcentaje Estados Unidos pretende solo considerarlo fabricado en Estados Unidos, o sea, lo cual es totalmente inaceptable. También está lo relativo al capítulo 19 y todo concerniente a la remediación comercial. Estados Unidos quiere que sus tribunales sean los que decidan en caso de controversias y desaparecer los paneles de controversia, estos paneles del Tratado de Libre Comercio que han sido tradicionales. También está toda la parte laboral, en donde Estados Unidos habla de un dumping mexicano, dado el nivel de los salarios, y bueno, esto va a obligar a hacer muchas modificaciones adicionales a las del TPP, porque Estados Unidos está mucho más agresivo en este tema. En propiedad industrial, un tema que se busca amarrar es el de las denominaciones de origen. En lo que es el comercio electrónico, hay hondas diferencias por la incompatibilidad de algunas disposiciones legales que hay vigentes en México y en Estados Unidos. Este es un tema realmente importante. Por ejemplo, estamos acostumbrados ya a los anuncios que hay en los portales. Y bueno, la polémica es si solo son un medio, los portales, o son copartícipes de algún producto que infrinja la normatividad. Este es el tipo de asuntos que se van a tratar y que se están tratando con legislaciones distintas. En la iniciativa privada, no se descarta que en esta ocasión Estados Unidos pudiera amagar con levantarse de la mesa para presionar. O sea, se tiene en el escenario, y esto explicaría la presencia de Guajardo y del canciller pues allí en los Estados Unidos, en Washington. México y Canadá ya a su vez han advertido que no van a ceder tan fácil a las pretensiones de los Estados Unidos. Donald Trump igual ha amenazado con salir del Telecán. Lo que también se sabe, se ha documentado, tiene sus implicaciones, ya que sus atribuciones serían limitadas frente al Congreso de su país, que también tiene que opinar en un tema de un tratado comercial. En Estados Unidos, el sector empresarial preferiría que el Tratado de Libre Comercio se pudiera mantenerse, que se prevalezca, pero obviamente la Casa Blanca va a buscar apretar para sacar el mayor provecho de este esfuerzo de modernización del acuerdo. Así que me parece que comienza el día de mañana la etapa ya más complicada de las negociaciones, y bueno, a la fecha no hay mucha claridad del derrotero que puedan tener estas negociaciones. Yo, bueno, aquí lo hemos mencionado, sí. Juan Pablo, Luisa, la verdad es que yo quiero pensar que finalmente el status quo va a prevalecer y que al final de cuentas, dado que hay muchos miles de millones de dólares involucrados,
pues esto al final de cuentas logre, reducir esta presión inicial de Donald Trump para que al final de cuentas las cosas comiencen a fluir en lo que es las negociaciones ya normales fuera de la parte política. Hablabas en esta última parte, Alberto, de las facultades que tiene o no el presidente Trump de salirse. ¿Puede el presidente Donald Trump pararse de la mesa, por lo menos a nivel de negociación, y en ese sentido activar el capítulo para salirse del Tratado de Libre Comercio, que son más o menos creo que 60 días de un aviso, que más o menos también es el mismo tiempo que se estaría planteando para poder estar por lo menos a la mitad de estas rondas de renegociación? ¿Puede el presidente Donald Trump salirse? Y por otra parte, ¿qué significa, qué implicación tiene el aplicar este capítulo, pero no necesariamente cancelar el acuerdo del Tratado de Libre Comercio? ¿Cuál capítulo? El capítulo para salirse sin que necesariamente sea ya oficialmente el presidente. Bueno, es que por lo que yo he escuchado y he leído y me han platicado, el presidente Trump podría llamar a la salida del Tratado de Libre Comercio y en esos 60 días tendría que obtener una aprobación del Congreso, que es ahí donde estaría el principal escollo. Yo quisiera pensar qué van a decir los agricultores de los Estados Unidos que se benefician de grandes exportaciones hacia nuestro país cuando vuelva otra vez a estar esto en el escenario. Hay que recordar que ya lo intentó y de inmediato en la Casa Blanca filas de cabilderos, llamadas para evitar que pues, se llegara a ese escenario. Entonces, a mí me parece que los límites que tiene el presidente Trump son limitados en materia legal, porque al final de cuentas tiene que pasar esta decisión por el tamiz del Congreso, y en ese sentido me parece que eso podría ser, digamos, un colchón, porque al final de cuentas en el Congreso pues, hay posiciones que están ligadas más a la industria, a los intereses comerciales y que van a influir para que el acuerdo comercial fluya y siga adelante. Así que en ese sentido, bueno, me parece que tendríamos cierta ventaja, no es una decisión unilateral que él pueda, bueno, él puede decidirlo, sí, pero al final de cuentas el Congreso tiene que aprobarlo. En ese sentido me parece que, bueno, yo creo que México lo tiene muy claro, Canadá lo tiene muy claro, lo han expresado los dos países, se va a negociar buscando una negociación provechosa para México y Canadá, más allá de pues todo escenografía mercadológica del presidente Trump, que está aprovechándolo precisamente por algunos temas importantes que hay en el escenario político que no le han favorecido. Y bueno, más allá de eso, me parece que al final de cuentas pues, México tiene que ser muy firme, ya lo ha dicho Ildefonso Guajardo, el secretario de Economía, pues que México va a tratar de hacer una negociación adecuada, y si no, bueno, México también puede tomar la decisión y Canadá puede tomar la decisión de salir del acuerdo, ¿verdad? Justo ahora que mencionas a Guajardo y también a Videgaray, tu evaluación sobre esta visita que tuvieron a los Estados Unidos y sobre todo si esto cambia algo en cuanto a precisamente la tensión política rumbo a esta primera ronda. Sí, a mí me da la impresión de que estas negociaciones tienen que ver por lo que están viendo en el ambiente. Claramente fueron a tratar de un poco entrar en contacto con los actores importantes en la negociación, tratando de pues suavizar, digamos, el entorno, porque claramente me parece que hay señales de que van a ser los negociadores y el equipo de los Estados Unidos un poco más duro a partir de esta ronda. No es que no lo hayan sido al principio de la negociación, ¿se acuerdan? Al principio creíamos que había sido como una especie de ejercicio de sombra. Yo platiqué con otra persona y me dijo, no fueron ejercicios de sombra, fue ya una negociación formal donde se presentaron posiciones por los distintos países y ya, digamos, empezaron en algunas mesas, las que evolucionaron más rápidamente, algunas pequeñas fricciones. Entonces, ese primer ejercicio, digamos, ya comenzó a dar señales de ciertas problemáticas en las negociaciones, en las 23 mesas que hay, y bueno, pues ahora, con más razón, pues dado que ya se saben los planteamientos que hay en cada una de las mesas, me parece que esta negociación, esta fase de la negociación ya, digamos, comienza ya lo más rígido, ¿verdad? Alberto, y por último, ¿cómo sientes a los empresarios, a las industrias en México respecto a la actuación que está teniendo el equipo negociador mexicano, a las respuestas de Ildefonso, del secretario Videgaray? ¿Qué percepción y qué sentimiento? Qué bueno que lo mencionas, Juan Pablo, porque esto es una de las grandes fortalezas que tiene México. Hay que recordar que México tiene, un camino ya largo, un camino recorrido ya largo en lo que son las negociaciones comerciales, y se tiene ya un esquema muy establecido
de pues un apoyo de lo que han sido los cuartos de junto de los empresarios. En ese sentido hay gente muy experimentada dentro del sector privado en lo que tiene que ver con ese soporte, en los requerimientos que se necesitan. Hay como 150 personas de los cuartos de junto que están apoyando permanentemente. Ahora en Washington se les veía a todos ellos en los pasillos. Sí. Bueno, pues tú estuviste ahí, que te estoy platicando, ¿no? Tú lo viste claramente y lo reportaste. Enorme, exacto, la verdad. 150 personas de distintos sectores. Yo creo que este es uno de los grandes soportes que tiene México, porque todo lo que se está negociando, todo lo que se vaya a negociar, tiene que tener el soporte técnico, no político, soporte técnico de los expertos del cuarto de junto, que pues obviamente todos están atendiendo a los intereses de cada uno de sus sectores. En ese sentido me parece que pues no se van a tomar decisiones sobre las rodillas, porque están avaladas por expertos del sector privado vinculados a cada uno de los sectores. Y bueno, pues este es un gran soporte que pues México tiene en relación a Estados Unidos y Canadá, porque insisto, México tiene mucho mayor recorrido en acuerdos comerciales que Estados Unidos y que Canadá. Alberto Aguilar, muchísimas gracias por habernos acompañado y te esperamos el día de mañana con este inicio ya de la segunda ronda de negociaciones en México. Muchas gracias, Alberto. Luisa, muchas gracias. Gracias, Alberto. Buenos días. Gracias, muy buenos días.